Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la última cátedra de la primera mitad del año 2021. Hoy la cátedra se titula Vigencia Social, Proceso de Investigación y Parámetros de la Ejecución de la obra del artista costarricense Rosela Matamoros, ganadora del Premio Nacional Francisco Amiguetti en otras categorías. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Natalia Cordero Villalobos, coordinadora del proyecto de acción social Cátedra Amiguetti, un proyecto que pertenece a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Y estaremos de una vez con la artista costarricense Rosela Matamoros. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya se están empezando a unir el público. Hola, Rosela. Ahora sí, Hola. ya estamos. Vamos a dar unos minutitos para que el público se empiece a unir a nuestro conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar en la Cátedra Amiguetti. Es un honor, es un gusto y además justamente hoy vamos a cerrar el ciclo, ¿verdad?, de conferencias y charlas de la primera mitad de año. Y bueno, lo cerramos con broche de oro con una artista de su categoría, ¿verdad?, que le contaba al público justamente que fue ganadora del Premio Nacional Francisco Amiguetti. Bueno, muchas gracias a las personas que se están uniendo. Veo muchos exalumnos de la Escuela de Artes Plásticas por ahí. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por compartir hoy con nosotras. Mucho gusto, muchas gracias. Okay. ¿Se oye bien, Natalia? ¿Me oye Sí, bien? sí, la escucho súper bien. El público por ahí escucha bien a Rosela, si nos ayudan con la parte técnica. Yo la escucho bien. Muchas Perfecto. gracias a las personas que se están uniendo. Bueno, ya a partir de este momento vamos a dejar el público, se va a ir agregando a nuestro conversatorio. En este momento estamos, podemos imaginar, que siempre lo digo cuando son estas actividades a nivel virtual, podemos imaginar que estamos en una sala con 15 personas compartiendo en este momento ya, Rosela. Y les voy a contar un poquito sobre la trayectoria de esta artista costarricense tan reconocida, que ha tenido tanto mérito, y precisamente por eso hoy estamos compartiendo con ella en la Cátedra Francisco Amiguetti. Bueno, Rosela Matamoros tiene una licenciatura en pintura en la Universidad de Costa Rica. También se ha preparado en diferentes países, tanto en Estados Unidos como en Japón, en París. En Estados Unidos cuenta con una maestría en artes plásticas en la Universidad George Washington. Ha disfrutado y aprovechado también de varios apoyos a los artistas con diferentes becas internacionales. Ha sido participante en bienales de Venecia, justamente con propuestas de instalación y performance. Ha expuesto en más de 135 exposiciones desde hace 30 años, individual y colectivamente, en Costa Rica, Estados Unidos, Italia, España, Francia, Suiza, Taiwán, Japón, México, Argentina, Colombia, Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala, Perú. Y su trabajo se ha desenvuelto en categorías de dibujo, escultura, pintura, instalación, performance, video y dramaturgia del vestuario, diseño e iluminación. Dentro de sus temas de investigación y producción creativa, tiene temas claves como el desarrollo humano, el trauma y la recuperación, el civismo y artes escénicas. Dentro de los temas que vamos a tener hoy precisamente en este conversatorio son parte de sus últimas exhibiciones, como Semillas Translúcidas, El Borde Inmigrantes, Lo has escuchado, lo has sentido, y justamente la exposición This Way, que es la que da la pauta, ¿verdad?, para este Premio Nacional Francisco Amiguetti. Y además en este año, en el 2021, gana una residencia artística sobre cambio climático en colaboración con el Ministerio de Energía y otras instituciones internacionales. Bueno, yo realmente, eso es una reseña muy, muy sintética, porque realmente hoy no estoy acá para que yo les cuente todo lo que ha hecho Rosela como artista costarricense y su trayectoria en el país, sino que estamos para que ella hoy nos cuente parte de ese proceso, ¿verdad?, como artista visual,
y ese camino que ha tomado en su desarrollo artístico, en su desarrollo de propuestas que la llevan justamente a ser ganadora del Premio Nacional Francisco Amiguetti. Entonces, Rosela, creo que yo soy la que menos tengo que contar de usted y usted es la que nos tiene que contar. Pues usted me dirá por dónde empiezo. Ahí vi Ok, que perfecto. sí, ustedes apuntaron ciertas cosas de Uh-huh. las cuales les interesa que yo pueda hablar y desarrollar. Entonces, si quiere me guía con, Sí, ¿verdad? claro. Creo que fueron Para 3 puntos básicos. Sí, 3 puntos básicos y para el público que está compartiendo con nosotros justamente en nuestro muro y en las historias compartimos parte de imágenes que son manifestaciones artísticas y obra del artista Rosela Matamoros en la categoría de performance, donde trabaja mucho temas de la institucionalidad, de la ciudadanía, ¿verdad? Como una crítica social y reflexiva. Entonces, bueno, Rosela, yo tengo muchísimas preguntas, pero quiero darle una pauta a usted para que nos introduzca parte de Sí, su sí, sí, claro. trabajo y que la conozcamos un poquito más, aquellas personas y espectadores que no la conocen de primera mano. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Muy ilusionada de poder conversar con otros artistas de otras generaciones. Le agradezco montones que cierren conmigo este ciclo. Eh, Fue un honor ganarme el Francisco Miguetti como si fuera la principiante más principiante del mundo. Uno sueña pero no se espera. Y para mí fue muy importante porque la obra esta, nos vemos al espejo, defendemos la institucionalidad, es precisamente lo que está sucediendo hoy. Y ese es mi llamado y ese es mi grito de la selva. Eh, Pongamos atención, no dejemos que los derechos que hemos ganado, los derechos civiles, y no olvidemos los deberes civiles como ciudadanos. Entonces, a partir de eso y después de haber trabajado por muchos años con el tema de trauma y recuperación, con población de alto riesgo en diferentes países, desde inmigrantes hasta gente traficada o el tema también del abuso sexual, me vi obligada, y fue gracias a la invitación de Daniel Soto Moruda del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que me dijo, usted quiere participar en esta exhibición que se llama This Way, y que contemplaba y hablaba de diferentes territorios, diferentes ámbitos, diferentes esquemas mentales, y dije, perfecto, me va el tema que quiero desarrollar, que es un poco el que todos sentimos, porque no es que yo haya sentido y sea la única que sienta frustración ante tanta corrupción y que se pregunta hacia dónde va el país. Sin embargo, creo que todas esas herramientas que he ido desarrollando en el camino de ese crecer, después de que yo me gradué de la Universidad de Costa Rica, me llevaron ahí, me obligaron a, de alguna manera, hacer el llamado de atención y que creo que es el sentir de muchísimos. Entonces, la obra como tal habla del abuso hasta por quién votás, para qué votás, un estado de bienestar. ¿Sabes qué es la institucionalidad? Un juicio público, un juicio de valor. ¿Hasta dónde nosotros estamos conscientes de lo que es abuso o el bullying? ¿O tenemos algún conocido que padece de eso? ¿O hasta dónde estamos conscientes de lo que son los femicidios y por qué no paran y por qué crecen y por qué la mujer sigue siendo la que es lapidada públicamente? ¿Verdad? Entonces, todas esas preguntas que nos hemos hecho muchos, yo las reuní en esta exhibición, que era un montaje gigantesco de un mantillón de 50 metros cuadrados, donde salían todas las preguntas en forma de grafiti, diferentes tamaños, para lo cual yo había entrevistado a muchas personas, personas que me encontraba en la calle, que cuando estaba cambiando el aceite del carro preguntaba, gente que decía, vea señora, usted se acuerda de tal libro, ese libro ya habló de la historia de Costa Rica. Entonces, creo que el valor de esa obra fue que yo pude recopilar muchas maneras de pensar, muchas maneras de sentir y sobre todo honrar esos que no se atreven a hablar, que muchas veces están detrás de bambalinas, gente
de muy escasos recursos, que dice, señora, ya estoy agotada, ya yo no quiero hablar, nos han clavado la puñalada en el corazón, yo no tengo esperanza de que este país avance. Y entonces, a raíz de todos esos comentarios, y fue una investigación como de 2 años y medio, de aprender de leyes, de buscar desde leyes sobre los derechos reales sobre la tierra, hasta buscar documentación sobre los megacasos de corrupción, cómo se va construyendo todo eso socialmente, fue, digamos, la historia, la sociología, la antropología, la psicología, toda esa manera en que la sociedad va construyendo esos paradigmas y de repente esos monstruos y esos miedos que todos tenemos, y al mismo tiempo, de alguna manera, honrar esos en el silencio, para lo cual en el museo me permitieron hacer una franja en la pared, como una pizarra negra de 8 metros por 80 centímetros, donde los visitantes podían anotar qué sentían en relación a lo que estaban viendo. Esa fue, digamos, la primera parte. Después vinieron la serie de 4 performances. Claro. Rosela, vamos a devolvernos un poco en el tiempo porque sé que la gente está muy interesada en ese esquema de producción y en esa investigación de producción plástica que usted plantea como artista. Yo tengo, ¿verdad?, dentro de los datos que hemos conversado y demás, que Rosela Matamoros inicia en el arte plástico, ¿verdad?, como estudiante en 1983. ¿Cuál es esa historia? ¿Por qué Rosela se dedica a estudiar pintura? ¿Cuáles son las aspiraciones, verdad, como artista emergente en ese momento y también las preocupaciones que quería abarcar? Cuando yo empecé a los 18 años en la Escuela de Artes Plásticas, había empezado el año antes en biología, a los 17, porque mis papás no me dejaban estudiar arte. Pero ya el año siguiente ya se dieron cuenta, yo hacía artesanías desde muy pequeña, desde los 12 años ya yo estaba haciendo artesanía y lo recomiendo. Hay que empezar por esa cosa matérica donde vas conociéndote y vas trabajando con diferentes materiales, pero desde niña ya me acuerdo que dibujaba, desde muy pequeña. Mis aspiraciones cuando entré a la Escuela de Artes Plásticas, obviamente, bueno, soy artista, es un signo de interrogación, ¿qué va a ser de mi vida? No, no sé qué va a ser. Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¿Qué voy a decir con lo que estoy haciendo? No sé, primero era ¿quién soy yo? ¿Cómo vas a saber qué vas a decir si no sabes quién sos vos? Y la única manera, como decía un Paco Amiguetti, que por dicha lo conocí personalmente y hasta dibujé el retrato de él ya en sus últimos días, él decía que había que hacer muchas veces, muchas obras, decenas de obras para llegar a la maestría, y entonces yo me aboqué en ese momento histórico del arte costarricense, que era bastante académico todavía, y en el cual creo que uno tiene que manejar la academia para poder entonces irse a la abstracción o hacer la mezcla o hacer el mix media o hacer el performance o la instalación, porque si no tenés la estructura, ¿cómo la vas a deformar? ¿Cómo la vas a ampliar? ¿Cómo la vas a mejorar? Y es que el arte que trasciende siempre tiene una estructura matemática. Eso es una cosa muy importante. Pero en esos años lo más importante fue la disciplina y hacer decenas y decenas de obras para poder conectar con la técnica, las diferentes técnicas. Ustedes se pueden imaginar que la Escuela de Artes Plásticas en aquel momento, para poder llevar cera perdida, había un estañón al que se le da vuelta una liga gruesa, y eso era lo que movía por dentro y eso era lo que producía la mini escultura cuando hacía la cera perdida. Era una cosa bastante rudimentaria, pero bastante educativa, y que me llevó más allá cuando ya me gané becas a estudiar en París y después en Washington DC y después en Japón. Me di cuenta que esa industrialidad, esa necesidad de ahorrar los materiales al máximo y utilizar la inventiva para poder recrear tu propia expresión artística era indispensable para la sobrevivencia, porque eso te provocaba una disciplina, y es que el arte no existe si no hay disciplina. Puedes ser el genio más genio del mundo,
pero si no tenés disciplina no llegas. Entonces, a partir de que yo construí digamos, ese rito de la disciplina en la Universidad de Costa Rica, y ya saqué mi licenciatura en artes plásticas con énfasis en pintura, porque había hecho igual decenas de dibujos, pero no existía graduarse. Entonces decidí viajar a Europa sola, financiándome. Volví al año siguiente, me ofrecieron ser la profesora de anatomía artística, lo acepté a los 24 años. Después dibujo 1 y dibujo 2, pero ya después de un año y medio ya me dijeron que yo era peligrosa para la Escuela de Artes Plásticas. Y eso me hizo un gran favor, porque a los 25 años yo me di cuenta que lo que yo quería era cambiar el sistema de cómo se enseñaba el dibujo en la UCR. Pero eso no iba a pasar. Y que para que yo pudiera desarrollar lo que había venido a hacer al planeta, yo tenía que irme de este país. Y lo que hice fue estudiar francés y después estudiar inglés y solicitar becas, como cualquier ciudadano en el mundo entero. Claro. Y eso lo recomiendo porque fue un proceso muy educativo donde yo tenía solo la economía de la beca. A veces en París yo comía pan, mantequilla, jamón, mantequilla, pan para el almuerzo, con un chocolate caliente en medio invierno. ¿Y qué? Vivía en un cuartito diminuto donde el baño estaba en el corredor porque era una casa donde había mucha gente hospedada y teníamos ahí una camita sencilla y ahí dibujaba yo. No pasa nada. Sencillamente hay que brincar al vacío como artista. Y es que esos brincos al vacío, donde no estás en territorio confortable, son los que más te educan. Desde luego. Y después de esa experiencia, ¿verdad?, internacional, donde Rosela se tira al vacío, ¿cuál fue la experiencia o la perspectiva de regresar al país como una mujer artista que quiere poner en la vista, ¿verdad?, esas reflexiones y esas críticas a través de su obra? ¿Cuál fue su trayectoria como mujer artista costarricense? Bueno, yo tengo que contar antes que en París me fue dificilísimo porque era profesora en la UCR y renuncié para irme con la beca a ser una simple estudiante. Me descalificaron muchísimo por ser latina, pero igual logré tener una exposición individual. Luego me ofrecieron quedarme más, pero me gané la otra beca Fulbright, me fui a los Estados Unidos y me di cuenta porque ya tenía la idea de que yo era una persona polifacética, que era una necesidad para mí trabajar en los museos. Entonces, me enrolé como docente voluntaria en el National Gallery of Art en Washington, D.C., que tiene todo, digamos, lo contemporáneo y lo clásico, y luego me fui metiendo en todo el sistema de la cultura en Estados Unidos y era muy exitosa. Logré trabajar con inmigrantes latinos en Arlington. El sistema público de Arlington de escuelas me ofreció una posición de tiempo completo, pero yo no me atreví porque sí, es cierto, yo quería quedarme en Estados Unidos, una ciudad enorme como Washington, multifacética y súper internacional que me había, digamos, aceptado, reconocido, pero la Fulbright me obligó a devolverme porque era un requisito y yo me devolví a Costa Rica a volver a empezar de cero porque mis colegas, que eran los de Bocaracá, ya habían producido todo un sistema de mercado, se habían introducido en el mercado costarricense como una nueva manera de producir arte y Rosela Matamoros, mientras tanto, había pasado las guerras del Golfo Pérsico, había visto atentados en Francia. Yo venía con otra educación más de planeta, ¿verdad? Entonces, mientras que aquí estaba el tema de Irán-Contras y era una tensión tremenda, entonces, de alguna manera, yo me devuelvo a Costa Rica y digo, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Tengo que empezar de cero otra vez. Y Eso nos cállese pasa la a todos boca, los que nos vamos. y cállese la boca y siga nadando y nada caritas, porque aunque Bocaracá eran muy amigos míos, ya habían cerrado el grupo, y entonces yo me encontré, bueno,
vuelve a empezar y vuelve a reconstruirse. En ese momento yo me metí en performance indirectamente porque me puse a dibujar los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y en un momento dado con la directora me puse a hacer experimentos, dibujar figura humana a tamaño natural en paneles de papel craft con pintura y pincel y con Pipo Chávez, que ha sido amigo mío por años y que ayudaba a la compañía, y me fui metiendo en el escenario y me fui metiendo en otro mundo que no era estrictamente las artes plásticas y que a mí, y lo recomiendo, se los digo, me ha beneficiado muchísimo porque quedarse solo en una rama de repente es agotador y de repente como que se te acaba el lápiz, ¿verdad? La punta, y vos decís, mira, le hago punta con el tajador y no escribe. Y en ese proceso polifacético, porque indudablemente, estando en Europa y en Estados Unidos, yo había ido a todos los conciertos de música clásica posible, había ido a todas las óperas y todas las obras de teatro posible, precisamente para poder estar aprendiendo de los otros, de los super profesionales en el escenario, porque tenía esa como, ¿verdad?, inquietud, y fue entonces de vuelta a Costa Rica que volví a Washington sistemáticamente cada año, y después me fui a Perú a exponer, y fue cuando ya me metí más en lo performático, en lo gráfico performático, ¿verdad?, como usar herramientas muy sencillas. Y entonces a partir de eso ya dije, bueno, ya me integré otra vez al mundo, no me quedé solo en Costa Rica esperando, me fui 2 meses a México recién llegada pensando, no, aquí no, pero México era un caos, es divino, pero es un caos, y la verdad no iba a llegar a ningún lado así nomás, entonces al devolverme empecé a hacer contactos, y esos contactos me llevaron, igual que siempre, hacia afuera. Sí. Fue una cuestión de disciplina, vuelvo sobre el mismo tema, y fue una cuestión de baje el ego y siga, y su obra es la que tiene que hablar, y a partir de eso, de ahí, yo empecé otra vez a tener las posibilidades económicas, porque haberme venido también era como de ahí, todo lo gasté en el transporte, alquilar un apartamento, Y no claro, para tenía, producir se necesita todo un apoyo económico. Y más cuando uno tiene cierta predilección por producir en gran formato, etcétera, etcétera, ¿verdad? sí, y entonces de alguna manera me conecté con la Bienal de Perú y me conecté con el Instituto Cultural Norteamericano de Perú, y ahí empecé a producir unos dibujos gigantescos de figura humana, y después me gané el Aquileo Echeverría en el 1998 con una instalación que tenía libros de artista. Entonces, igual, y lo recomiendo, si salía a un taller con alguien en algún lado, un maestro como Luis Camitzer o Carlos Capelán, yo decía, bueno, ¿cuánto cuesta? Voy a ver si tengo las posibilidades. Y entonces, ¿por qué? Porque a mí sí me gusta seguir siendo alumno, sí me gusta seguir aprendiendo, y es una ilusión estar y una alegría seguir aprendiendo. Entonces, creo que esa parte del proceso donde no siempre sos la artista, wow, es muy educativo, y además es muy importante. Entonces me metí a estudiar sobre física cuántica y sobre mística, y de repente ahora estoy en politología y economía. ¿Por qué? O leyes. ¿Por qué? Porque uno tiene que irse nutriendo de lo que está pasando, pero también tiene que ir entendiendo mejor de lo que uno quiere comentar en arte, porque el artista es el filósofo contemporáneo, ¿verdad? El que comenta hoy, es casi hasta el periodista, si se quiere. Exactamente. Ahora que estamos empezando entonces a tocar estos temas, ¿verdad? De estarse retroalimentando constantemente, de bajar los egos, de estar siempre con una postura de querer aprender más, de querer intercambiar y demás. Sé que hablamos un poco de la trayectoria, ¿verdad? Que tiene Rosela Matamoros como mujer artista en el medio costarricense, pero también me interesa saber, ¿verdad? Cómo es que Rosela empieza a tener cierto interés por manifestaciones de arte contemporáneo, porque justamente de las obras
con las que vamos a hablar y vamos a interactuar un poquito más son obras de categorías puras y duras de arte contemporáneo. Hablamos de performance, ¿verdad? Hablamos de instalación. Entonces, y aquí ya entramos en el grueso del conversatorio de hoy. ¿Cuál es ese proceso de investigación que lleva Rosela para la obra artística? Bueno, yo creo y les recomiendo que la intuición es lo máximo. A veces cuando la gente te dice, estás loca, no vas a poder. Igual me pasó al querer construir mi casa, no vas a poder. Voy a comprar una propiedad, no vas a poder. Voy a hacerme mi casa, no vas a poder. Y ese no vas a poder fue la guía para decir, ¿cómo? Sí puedo. Y me la sudo y me enfrento y me trago el trago amargo o me trago la intensidad del momento. Y creo que esa es una cosa que hay que estimular, porque es muy fácil quedarse cómodo como artista y decir, bueno, ya yo puedo colocar cierta obra, yo tengo cierta técnica, yo puedo cobrar cierta cantidad de, ¿verdad?, de colones o de la moneda que quieras cobrar. Yo ya soy reconocidilla, ahí me están pidiendo para una revista o para una galería, pero es que uno tiene que trascenderse a uno mismo, porque el reto siempre es con vos como persona, o sea, y el reto mío ha sido, y yo creo que eso es lo que a mí me ha impulsado mucho, es, uy, qué pereza estar aburrida, me desmayo si estoy aburrida, y si estoy aburrida me deprimo. Entonces, ¿para qué existo? Si estoy deprimida, mejor me voy a otro planeta. Pero ¿a dónde me voy a ir? ¿Y cómo me voy a ir de este planeta? ¿Me entendés? Entonces, es una hormiga, ¿verdad? Eso es algo, es como una semilla que siempre tuve y eso ha sido un motor a la investigación. Y además, la verdad pura no existe, pero por lo menos encontrar mi propia verdad, ¿sí? Y lo recomiendo. ¿Cuál es tu verdad? ¿Hacia dónde? No sé qué me gusta. Bueno, lee, busca, conversá, preguntá, y entonces descubrís qué te gusta. Ahora, ¿cómo contribuir con toda esta marquesina contemporánea, lo que se llama contemporáneo? ¿Y cómo me metí ahí? Me metí ahí al interactuar con grandes artistas, como Luis Camitzer, me metí ahí viajando a Nueva York, ¿verdad? Económicamente para ir a ver tal exposición de arte conceptual. Me metí ahí yendo a entrevistar tal persona, comprando tal libro, buscando documentación y al mismo tiempo exponiéndome a una gran soledad. Porque solo cuando uno se mete, ¿verdad?, hacia adentro, es cuando descubrís quién sos y ese quién sos te da la guía. No tenés que andar envidiando al otro, no tenés que andar lapidando a la otra, no tenés que hablar mal de nadie si estás vos en tu trabajo. A mí me pasa esto, yo soy la más crítica con mi trabajo porque yo sé que nosotros como colegas somos los más mordaces. Y en el mundo del arte, ¿me gusta o no me gusta? Ay, mira, no le pasó esa pincelada, mira, se le veía ahí opaco. O mira, qué bárbaro, lo pusieron en el mejor lugar del salón. Son tonteras y son cosas que no producen un mejor trabajo. Entonces, la investigación viene porque la buscas y la gente aparece. Y entonces vas definiendo qué es lo que más te gusta. Porque te salís a descubrir otra gente que existe y que siente súper diferente a vos y que es súper útil. El que te hace el daño, el vecino que te molesta, el corrupto, ¿cómo se llama? El desordenado, el egocentrista, todos esos me están enseñando, mira, para ahí no quiero, o si para ahí quiero. Uno escoge, ¿entendés? Y en ese proceso de investigación, lo que vamos haciendo como artistas es hacer un tejido que nos va dando la propia identidad al trabajo. No se trata de ser contemporáneo. Si sos hiperrealista, si sos puntillista, no pasa nada. El punto es que estés con tu tiempo, viviendo en tu tiempo, colaborando con tu tiempo. ¿Cómo colaboras? De la mejor manera que encontres. No te puedo dar la receta porque
obviamente no nos conocemos, o si nos conocemos, es tu camino, te puedo acompañar. Es más, el ser profesor, yo pienso que muchas veces es que el profesor no me dijo que hiciera esto, no importa que no te lo dijera, es que sos vos el de la búsqueda. Y entonces, claro, como para mantenerme ocupada, interesada, dije, no, voy a explorar entonces en otro tipo de performance y logré irme a un taller con Rachel Rosenthal, que fue la mamá del performance a finales de los 50, una mujer súper erudita, ¿verdad? Una biblioteca monumental con todo tipo de música clásica que hablaba varios idiomas. Fue aquella que se enterró en el desierto de Arizona hasta aquí, hasta casi el cuello, desnuda, para hablar del planeta, de la Tierra, del clima. Y solo esa foto donde ella sale sin pelo, ¿verdad? Porque se rasuró todo el pelo como para hacer ese llamado tectónico. Con solo conocerla ya te lleva, y con solo tener otros compañeros de otros lugares del planeta, ya eso te da, y a partir de eso, entonces fui hilando mi propio personaje, porque te retas con gente, como me pasó en Nueva York, que me dice Pablo Helguera, venite, que voy a hacer un performance en el Banff Fisher, que es un teatro en Brooklyn muy famoso, y la única que no era teatrera era yo. Y le dije que sí, ve la irresponsabilidad. 1 hora entera, 2 performances, 2 horas enteras, con eruditos y maestros del performance viéndote. Entonces ahí es donde yo te digo, hay que pararse puntillas. Y claro, me costó horrores, pero lo logré y lo hice bien. ¿Por qué? Porque me exigí al máximo. Y eso es lo que yo recomiendo. Qué aburrido solo hacer las cosas por hacerlas. Y en ese proceso de investigación es donde te vas viendo al espejo. Y es ahí como llego a la obra contestataria y a la obra que quiere hablar de adolescentes de alto riesgo, para poder salirme de mí misma y poder ser la vocera de otros. Las adolescentes madres de alto riesgo social, los inmigrantes, los mojados, me ha tocado dar hasta gente que ha sido vendida, digamos, sexualmente. De personas, sí. Trata de personas, exactamente. También me interesa muchísimo el tema de adolescentes, la depresión juvenil, Un tema tráfico. muy vigente. Sí. Sí, o sea, Rosela, vamos a hacer, sí, perdón, vamos a hacer aquí un paréntesis. Le sí. agradecemos a las 20 personas que están compartiendo con nosotros en este momento. Y dentro de un ratito vamos a iniciar con la etapa de preguntas con el público. Entonces, para explicarle al público, puede ir generando sus preguntas desde ya, ¿verdad? Por aquello de que hay algún tema de interés. Puede ir generando sus preguntas desde ya en el globo que sale en la pantalla con signo de preguntas o en comentarios. Y yo más adelante voy a ser la vocera y se las voy a ir comunicando a Rosela. Entonces, a partir de este momento, muchísimas gracias a las 21 personas que están compartiendo con nosotras hoy. Si fuese físico, ¿verdad? Seríamos un grupo muy bonito realmente en este conversatorio, pero igual ahora en estas posibilidades virtuales, la idea es que se sientan completamente en la confianza, abiertos y abiertas a preguntar cualquier, no sé, cualquier cosa que ustedes quieran saber, tanto de la producción de Rosela como parte de la experiencia como artista costarricense, entre otras cosas. Entonces, a partir de este momento pueden iniciar con las preguntas. Y justamente, bueno, Rosela, retomando, ¿verdad? Estamos entrando en esos parámetros de la obra, ¿verdad? Que se establecen como artista visual, donde se habla de la institucionalidad, ahora está trabajando con el cambio climático, y entra en una crítica social muy fuerte. Entonces, no sé si vamos como retomando parte de esas últimas obras en las que ha estado trabajando, esas de cambio climático. Y también la producción que se da con respecto a la institucionalidad y que de cara, ¿verdad?, a la situación actual que enfrenta el país. Sí, nos vemos al espejo entrevistando a un politólogo, Gustavo Araya, y
y para ese proyecto, ya les dije, entrevisté a gente que ni conocía, hasta profesionales, abogados, científicos, economistas, politólogos, precisamente para no hablar paja. Y cuando Gustavo me empezó a escribir la idiosincrasia costarricense y la actitud ciudadana, me di cuenta de que tenía, digamos, un reto gigantesco, y es que, ¿quién soy yo como ciudadana? ¿Qué quiero ser yo como ciudadana? Si mi vecino no cumple con ser un ciudadano así o asá, por la razón que sea, ¿por qué yo me voy a excusar en que si el otro no lo hace, yo no lo voy a hacer? ¿Cómo contribuyo yo como ciudadana? Pero además como una ciudadana artista. ¿Cómo planteo yo una obra que sea suficientemente madura, estructurada y al mismo tiempo fiel a la realidad del país hoy? Y que no sea una obra puramente panfletaria, porque es muy fácil nada más hacer un panfleto o decir una insolencia, gritarle a alguien, ofenderlo públicamente y decir, mae, ya hice el performance, ¿verdad? No. Entonces, esa estructura de la que yo hablo, matemática en la obra plástica y en el área, en el espacio que el museo me dio, milimétricamente fui diciendo, bueno, aquí van 12 dibujos que hacen esquina en la pared, porque es como un libro abierto, ahí había varias preguntas, ¿a dónde las tienen? Todas las mujeres desaparecidas, corte de iniquidades, Pangea, Pangea, ¿por qué Pangea? ¿Estamos otra vez como la Torre de Babel? ¿O volvimos a ese planeta que está tan globalizado que es un solo continente? Y entonces ya perdimos la identidad de grupo o la identidad individual. Y entonces todas esas paradojas a través de esas preguntas, ¿por qué el patriarcado sí puede? ¿Y por qué la mujer sí tiene que ser lapidada? ¿Por qué tanto femicidio? ¿Por familiares o por amigos o por todas esas relaciones cercanas que tiene ella, la víctima de femicidio? ¿Cómo llega ella a esa situación de codependencia donde pierde sus derechos? Y entonces esa es una manera muy, digamos, directa, pero en los performances que hice, el primero se llama ¿Qué sentís? Y lo pueden ver en internet. ¿Qué sentís? Y entonces le pregunto al magistrado, a los adultos mayores, a los niños, a los adolescentes, al que pertenece al megacaso de construcción, ¿qué sentís? Al juez, ¿qué sentís? ¿Qué país es Costa Rica? ¿De quién es Costa Rica? Y ese es el primero. El segundo se llama En el mismo barco. En el mismo barco. ¿Conoces algún abusador? ¿Por qué votás? ¿Por quién votás? ¿Te defiende tu propio partido? Defendemos la institucionalidad. ¿Qué pasa con los recursos naturales? Bullying. ¿Verdad? Una serie de preguntas que donde voy interactuando con este montaje monumental, porque yo te quiero decir, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? Te estoy dando la oportunidad como espectador de decir, mira, hubo gente que me dijo, no me había hecho esas preguntas, me siento pésimo. Ah, bueno, bienvenido a la realidad. Me El siento mal. tercer, sí, sí, exacto. No es que yo tengo la respuesta, es que la respuesta está en cada uno. Yo te doy la oportunidad. Ese performance termina conmigo metiéndose, ella se mete debajo del mantillón que pesa horrores, ¿verdad? De 4 metros de ancho por 5 metros de alto, escrito por los dos lados, donde ella se mete debajo del mantillón y dice, me pesa mucho. Y estamos los ciudadanos hoy con que nos pesa tanta corrupción, con que nos pesa tanta confusión y tanta difamación al mismo tiempo, porque es muy fácil escribir en las redes sociales para difamar a la gente. Pero eso nos hace bien como sociedad, eso es arte.
Eso es una expresión cualquiera, pero como artista yo tengo la responsabilidad de hacer algo estructurado, investigado, porque si no soy exactamente igual que el pachuco en media calle pegó 3 alaridos y 3 mala crianza. Entonces, el penúltimo performance, por eso lo hice solo sobre los femicidios, y entonces me metí la UCR tiene una página que se llama Ni Una Menos, o no se llama, espérate, tiene toda Es de una... cero tolerancia al acoso. Sí, pero además ahí salen estadísticas y me metí también a la OIJ, al Poder Judicial, me metí al Ministerio Público a ver qué están haciendo y estaban, ¿verdad? O sea, una serie de instancias que se están moviendo y son antenas para ver cómo va sucediendo y en la medida de las posibilidades prevenir y apoyar. Y ese performance fue dificilísimo porque de alguna manera yo quería hacer como un homenaje, honrar a esas víctimas. Y solo escribí, no sé, 50 nombres en una pared, porque pinté como una pizarra negra y otra blanca. Y en esa pizarra venían los 5 últimos años de nombres de mujeres víctimas y también los victimarios. Generalmente son gente conocida, ¿verdad? Cuñado, marido, exmarido, tío, abuelo, padre, examante, amante, exnovio, conocido del barrio. O sea, hay una serie de cosas que nos tocan literalmente a todos como sociedad. Y en ese momento la sociedad me estaba dando el alimento para decir, Rosela, construya basado en eso. Entonces, mi intención no era decir, uy, yo soy la que tengo más conciencia porque hago la pregunta. No, yo te pregunto porque yo siento tanta impotencia como ciudadana, como artista, en una sociedad que cada vez se vuelve más violenta como la solución al problema. Y es que la violencia no nos lleva a nada. Entonces, por eso es que los artistas, nosotros, que tenemos esa capacidad de transmutar y hacer esa reflexión más intensa, más intuitiva, que tenemos ese corazón abierto a decir, yo te entiendo, yo te siento, no me caes para nada bien, pero siento tu dolor, o siento tu dolor y no puedo hacer nada, ¿verdad? Y otra cosa, también al hablar de otros, hay que tener el tacto para no ofender en mi posición, porque nada gano yo diciendo, y yo hubiera podido escribir, fulanito es pero yo no especifiqué ningún nombre propio, porque es que mi trabajo no es señalar, mi trabajo es apuntar que eso existe y al que le caiga el guante que se lo plante, pero por lo menos en esa recolección de información de muchos sentires, fue que yo pude plasmar esa obra a nivel, digamos, plástico instalativo y a nivel ya de video performance. Y obviamente, pues, la pandemia nos cerró a todos, y parte de la obra se enseñó mucho por internet, y yo le agradezco mucho al museo porque ellos colaboraron muchísimo. Daniel Soto me colaboró, los instaladores del museo igual, montar un mantillón pesadísimo a 5,5 metros de altura era una responsabilidad tremenda. Y aún así fueron bastantes visitantes porque el museo cerró, abrió, como todos los museos. Y ahora se van a presentar esos 4 video performances, que ya voy con el último, en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia como parte del 30 aniversario del museo y parte de las celebraciones del Bicentenario del país, precisamente porque el Museo Calderón Guardia, Luis Núñez encontró que esa obra sigue muy vigente y quiere a través de eso hacer el llamado de atención. El cuarto performance es un performance donde yo no hablo, en los otros 3 sí, y en el tercero soy, digamos, ella. ¿Cómo llegué aquí? Es la víctima de femicidio. ¿Cómo llegué aquí? Y la frase que el victimario siempre dice, si no es mía,
no es de nadie. Más. Ujú. Y es que todas las mujeres estamos expuestas a ese, como decir, grabado mental del patriarcado de que la mujer no tiene los derechos suficientes para ser un ser humano como cualquier otro. Y entonces nosotras mismas, las mujeres, muchas veces nos atacamos entre sí porque creemos que descalificando a la otra ya llegamos. Cosa que es patética y de la cual me gustaría hacer toda una instalación. Pero el cuarto performance es en las calderas, que es esta instalación de puro metal, ¿verdad? En las calderas del museo, detrás del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que era parte de la Fábrica Nacional de Licores. Ahí me subí y ahí ese performance se llama Línea de Vida, porque estábamos todos como colgando de un hilo y seguimos. Y entonces para lo cual les pido permiso para poner cal sobre todo el piso frente a las calderas para provocar una cosa muy, 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 muy blanca contra ese rojo, ¿verdad? Del óxido. Y provocar una cosa muy pictórica para poder concentrar la vista en eso, en la historia, en la identidad, en quién somos nosotros, qué fue la Fábrica Nacional de Licores, cómo llegó ahí, y después cómo se convirtió en museo. Esas instalaciones que nos pertenecen a todas y que pocas veces se ven porque las calderas están como hacia adentro, como un patio interno. Y entonces me subí ahí sin línea de vida ni nada, sin cordón ni nada, una irresponsabilidad al tercer piso a improvisar, pero fue también como un alarido seco de la desesperación que nos agarró de la pandemia y de la incógnita que sigue, ¿verdad? Es ella subida en esa estructura, descalza, agarrándose así de las partes de metal y después viendo hacia el cielo y diciendo, ¿y ahora qué sigue? Y todos estamos ahí, o irse a refundir allá en un recuadro de ladrillo húmedo que había, interactuar también con se me ocurrió usar papel para empaletizar esta cinta de plástico de alguna manera para enseñar la fragilidad. Somos tan efímeros los seres humanos que da vergüenza el ego que tenemos. Sí, sí, sí. Sí, saben, vergüenza el ego que tenemos. A ver, voy a recordar de nuevo al público, ya estamos en la recta final del conversatorio, estamos a 10 minutos de concluir y quería saber si el público tiene alguna pregunta para que la vayan realizando a partir de este momento y de todas maneras igualmente vamos a ir concluyendo las ideas de la obra de Rosela. Entonces, Rosela, le doy la continuidad. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros hoy y bueno, ya son 23 personas que están en este momento escuchando el conversatorio. De verdad, muchísimas gracias por compartir justamente en la cátedra que cierra la primera mitad de año, ¿verdad? Y ya vendremos con más a finales de agosto, pero muchísimas gracias a todas las personas que están hoy y a Rosela, por supuesto. Pues muchas gracias a ustedes y pueden meterse ahí al YouTube, buscar mi nombre y ahí están los video performance y igual me pueden contactar el día de mañana si tienen alguna pregunta y adelante, no hay que desanimarse, no hay que desanimarse, el país está creciendo y hay que acompañar al país. Nosotros como artistas tenemos que abrazar ese proceso de crecimiento de la mejor manera. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosela. En realidad, bueno, los temas a trabajar, ¿verdad? Precisamente estas propuestas de performance dan para muchísimo más, inclusive dan para una segunda parte de la cátedra y realmente me parece una obra que tiene definitivamente muchísima vigencia, que se hizo en su momento, pero que sigue fortaleciendo su concepto generador, ¿verdad? Con todo lo que está pasando y continúa sucediendo a través de los días, justamente como una situación social que está enfrentando el país a todos los niveles, desde la parte económica, Sí. política, salud, bueno, Todos una los temas situación juntos, acongojante. pero hay uno básico. El básico es la ética. Y es que tiene que haber ética, porque si no, no hay respeto. Y eso es muy personal, eso es una decisión individual, ¿verdad? Respetar la luz roja, respetarse el alto,
respetás que el otro llegó primero, respetás que estás de último, respetás que no te hicieron buena cara, pero igual, no le voy a gritar cuatro, mejor. Hay una serie de actitudes como costarricenses que nosotros hemos dado como regaladas y como decía don Henning Jensen cuando yo puse una exhibición enorme también, una instalación sobre los derechos de las mujeres ciudadanas en movimiento, se llamó ese proyecto, sobre el sufragio femenino en Costa Rica, y decía don Henning a los que estábamos ahí, decía, vea, es que lo importante no es los puestos que hemos ganado para las mujeres en la Asamblea Legislativa, es conservarlos. Y no es un feminismo desenfrenado enseñarle al mundo que puede ser fuerte de otra manera. Y las fortalezas están en hombres y mujeres. Tenemos más bien que colaborarnos entre sí. Ustedes, los millennials, los que siguen, los chiquiticos, hay que dejar un mundo donde haya herramientas. Y el artista es el medio, el transporte ideal, el puente ideal para hacer conciencia entre lo que pasó y lo que sigue, ¿verdad? Hacer una interpretación de corazón. Eso es importantísimo dejarlo. Tengo dos comentarios para concluir y precisamente son dos comentarios de dos artistas visuales costarricenses, uno de Alberto Murillo Herrera, que hace un comentario de respeto a la vida, y otro de Luis Moralegui, quien dice, Rosela es una gran artista, sumamente importante, una precursora y adelantada, su trabajo es serio, educado y con una gran responsabilidad en todos los ámbitos que nos repercuten como sociedad, muy valiosa. Muchas gracias. Y también otro último comentario que ya para concluir, de Graciela Fournier, que dice, excelente explicación de su obra y mensaje, muy claro, gracias. Definitivamente como artistas tenemos mucho que denunciar y como ciudadanos también mucho que meditar. Rosela, un honor, muchísimas gracias de todo corazón por estar en la cátedra de hoy. Se dio un conversatorio creo que muy valioso desde la perspectiva de una artista costarricense con mucha trayectoria y definitivamente también el público es indispensable para que estas actividades sigan vigentes, ¿verdad? Para que ese proyecto de acción social de la Universidad de Costa Rica siga vigente. Les agradecemos enormemente por compartir con nosotros. Y con nosotras, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Hay mucha gente conectada, ya hay alrededor de 26 personas. Y entonces prontamente volveremos con el ciclo de cátedras a finales del mes de agosto. Rosela, de todo corazón de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y a la cátedra y a todos los que nos acompañaron. Adelante. Muchas gracias, sí, a todas esas personas que están ahí. Chao, chao, que tengan una feliz noche. Hasta luego, un gusto haber compartido con todos y todas ustedes. Así es, muchas gracias. Chao.